Seguimos en Palabras Cruzadas, el programa Entrevista de San Martín de los Andes. Les comenté que vamos a estar con Lucas Verduga Santillán hablando de distintas cosas. Estamos con él. Buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Sos el director del Centro de Estudios Cultural Cotesma. Sí, desde hace unos años se aunaron estas dos áreas de la cooperativa telefónica que están enmarcadas dentro del programa de responsabilidad social cooperativa. Y hasta ese momento había un director del centro cultural y un director del centro de estudios. Como la educación y la cultura tienen mucho que ver, se unió y bueno, yo soy el director del centro cultural y de estudios Cotesma. ¿Qué tareas realizas? Bueno, con este cargo, ¿no? Es un poco gerenciar y llevar adelante estas dos tareas que son realmente muy valiosas, muy bonitas, que tienen que ver con el arte, con los espectáculos, con la cultura en general en el centro cultural, y en el centro de estudios con llevar adelante el programa de educación a distancia que desde el 2005 la cooperativa telefónica sostiene, en ese momento porque no había una plataforma tecnológica en el hogar como para poder realizar estudios a distancia. Entonces, a través del centro de estudios se podía conectar con las distintas universidades a través del vía satélite y ver las clases presenciales en el centro de estudio. Eso fue modificándose con el tiempo y ahora con internet, con una velocidad mayor, la mayoría de las universidades dan las clases online. Desde tu casa puedes ver al profesor, puedes a través de los foros conversar con los compañeros y ya no hace falta ir al centro de estudios para cursar. Pero todavía hay que ir para tomar los exámenes parciales y finales. Funcionamos como una sede de la universidad, entonces los exámenes se toman en el centro de estudios. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, en el caso de lo que estabas comentando que tiene que ver con el centro de estudio? ¿Cuál es la importancia de que Cotesma pueda brindar, no sé, esto de que un chico decida terminar el secundario o la posibilidad de hacer carreras de este modo? La verdad que desde que se creó, se hizo a partir de una necesidad concreta de poder ofrecer en San Martín de los Andes una alternativa de estudio. Al principio los que se anotaron era sobre todo una franja de edad entre los 30 y los 40 años, gente que estaba trabajando, que le había quedado pendiente una carrera universitaria y que se entusiasmaba y estudiaba. Porque hasta ese momento la educación a distancia todavía no estaba del todo bien vista, no tenía como un prestigio importante. La gente decía, no, para estudiar una carrera que mi hijo vaya a la universidad y la estudie de manera presencial. Eso cambió muchísimo porque las herramientas que tiene hoy la educación a distancia son fantásticas y nosotros ya nos acostumbramos a este entorno virtual de comunicación y ya la distancia no es tan grande. Hoy en día un chico puede chatear con una persona y es casi como estar conversando frente a frente. Con un profesor pasa lo mismo, la clase está grabada, la podés ver y además podés chatear con el profesor, hacerle preguntas. Entonces eso hizo que fuera mejor aceptado. Y además a los chicos de San Martín se les está haciendo muy difícil irse a una ciudad. No por la cuestión académica, fracasan muchas veces, sino porque no se adaptan a la manera de vivir de una ciudad. Se criaron en San Martín de los Andes, les gusta este entorno, hacen deporte, caminan tranquilamente, y el hecho de tener que irse a Buenos Aires, a Neuquén o a alguna capital les cuesta muchísimo y terminan volviendo con una sensación de fracaso porque quizás no pudieron hacer la carrera y la verdad es que ellos no quieren vivir en una ciudad. Entonces la posibilidad de volver a San Martín o no irse y decir, bueno, querés hacer abogacía, administración de empresas, marketing, webmaster, una bastante amplia gama de posibilidades, lo haces acá. Es mucho más económico porque después el otro problema es que hay familias que quieren que su hijo estudie en la universidad pero no pueden pagar un departamento en una ciudad, más la manutención del chico, etcétera. Entonces ahí ya es como, bueno, se me cortaron las posibilidades. No, con la educación a distancia, que tiene un costo pero es mucho menor que lo que significa para una familia mandar a un hijo a vivir a otra ciudad.
Todo esto hace que ya chicos terminan el secundario y ya están empezando a confiar más en la educación a distancia con universidades como la Universidad Católica de Salta, Universidad de Belgrano, Universidad KS, o sea, todas universidades importantes que están apostando fuerte a la educación a distancia y que creo que va a crecer cada vez más. Y ahora te hago la misma pregunta, pero en relación al centro cultural. ¿Cuál es la importancia para San Martín de los Andes de tener un centro cultural perteneciente a una cooperativa? Sí, la verdad que yo siempre digo lo mismo, me sigue sorprendiendo que un pueblo tan pequeño, con las características de San Martín de los Andes, tenga un centro cultural con la infraestructura que tiene el Centro Cultural Cotemo. Por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a San Martín, una de las primeras cosas que pregunté, porque no conocía el pueblo, es ¿tiene cine, tiene teatro? Y me dijeron sí, hay un centro cultural, y eso ya me dio la pauta de que era un pueblo que me interesaba, porque en la década de los 90 muchísimos pueblos se quedaron sin cine, sin teatro, y eso modifica la manera de ser de un pueblo. Cuando uno va a un pueblo y no tiene teatro, no tiene cine, hay como algo falta, digamos. El cine de San Martín de los Andes, que se abrió en la década del 50, en los 80 iba a sufrir este proceso y iba a cerrar. Como tantos pueblos del interior del país, se quedaba San Martín de los Andes sin cine. La cooperativa telefónica decide comprar el cine y construye un centro cultural alrededor, con otra sala de cine, una sala de conferencias y una sala para usos múltiples para talleres artísticos. Esa decisión hace que San Martín de los Andes de hace más de 26 años tenga el centro cultural, y de alguna manera para mí eso es inseparable del tipo de sociedad que tenemos, porque la cultura nos da una visión de mundo distinta, porque nos abre la cabeza, nos invita a pensar, a reflexionar, nos encontramos. Hay actividades diversas, no solo cine, teatro, música, presentaciones de libros, muestras de arte, todo un montón de cosas que tienen que ver por un lado, con el entretenimiento, el esparcimiento, el pensamiento, la reflexión y sobre todo y fundamentalmente el encontrarse, el tener un lugar que nos invita a conversar con el otro, a cuestionar un montón de cosas, y eso incide directamente en cualquier sociedad humana. Antes era la plaza donde uno se encontraba y podía hablar. Ahora la plaza no tiene tanto ese lugar. Un centro cultural es lo que ofrece. Bueno, nos encontramos a ver una película, vamos al teatro, hay una muestra de arte, vamos a escuchar un recital, y cada vez que uno sale de tener una experiencia, una relación con el arte, algo en uno se modificó, y eso es inevitable. Entonces, la verdad que me parece muy valioso. Creo que en San Martín de los Andes lo estamos valorando y mucho. Hay muchos artistas, hay muchas inquietudes, la gente participa, y eso hace que el Centro Cultural tenga una vida que todos los que nos visitan se sorprenden, tanto directores de cine que vienen a presentar películas al Espacio Inca, los actores que vienen a hacer una obra de teatro, los artistas que vienen a hacer una muestra, ven el Centro Cultural y ven la recepción que tiene, el movimiento, la gente que se acerca, y sorprende. Incluso el turista, ahora con la sala digitalizada 3D, viene a esquiar, quizás al quinto, sexto día están cansados, llueve, los chicos ya no quieren ir, y ven que hay un cine con la misma película que se estrenó en Buenos Aires y que no pudieron ir a ver, y la ven acá con tecnología digital 3D, y se sorprenden gratamente. O sea, también aporta como destino turístico tener un espacio cultural con la última tecnología. Mira, Lucas, nombraste dos puntos distantes, ¿no?, en el tiempo, que tiene que ver uno con la época donde los cines se cerraban y la otra con una sala digitalizada. Y acá, por suerte, no tenemos el cine cerrado y hubo todo un proceso y llegamos a la digitalización de la sala. ¿Cómo fue? Bueno, esto es gracias al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que en los últimos años ha trabajado muchísimo y muy bien en una primera etapa para ayudar a los realizadores a filmar una película. En Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más películas produce por año, gracias a los aportes y los subsidios del Instituto Nacional de Cine. Con esto el nivel de cine de nuestro país creció mucho y se empezó a hacer mucho cine.
¿qué pasaba? Esas películas no tenían un espacio en las salas comerciales de exhibición, porque competían con las grandes producciones de Hollywood y con un interés del mercado que buscaba cierto tipo de películas. Entonces el Estado estaba invirtiendo muchísima plata para hacer cine que después circulaba en festivales del mundo, pero que no tenía pantallas en nuestro país. Entonces hace 10 años se creó el programa Espacios Inca, que fue un programa que lo primero que hace es equipar a distintos espacios, no necesariamente salas de cine, sino espacios como bibliotecas, como centros comunitarios que quisieran dar cine, y el instituto te daba un cañón, una pantalla y el sonido. Y además te garantizaba la programación de cine nacional. La idea es brillante, es notable y es única en el mundo. Es el primer país, Argentina, que se da cuenta que puede tener una red de exhibición para su propio contenido audiovisual. Esto fue creciendo, se fue consolidando. Hoy hay 53 espacios Inca en todo el país, y hace un año se empezó con el programa de digitalización de salas. Esto, ¿qué importancia tiene? El 35 milímetros como soporte en 2014 se terminó. Hubo un apagón de distribución de cine en 35 milímetros, porque tenía un gran costo, porque las copias eran limitadas y porque se empezó a filmar en digital. Entonces ya era un costo de distribución muy grande y con una calidad que estaba quedando obsoleta. Entonces todos los cines que no pudieran hacer ese salto a la digitalización de la sala iban a cerrar igual que en los 90. Claro. El centro cultural se acababa los 35 milímetros y la cooperativa telefónica no tenía los recursos para invertir en un proyector digital que sale cientos de miles de dólares. No podíamos, el centro cultural tiene un balance financiero negativo, o sea, la cooperativa pone plata todos los años para que el centro cultural exista. Si encima había que invertir una cantidad irrecuperable de dinero, lo más probable es que el cine cerrara. Por suerte Espacios Inca previó esto, el instituto vio esto, y hizo una apuesta notable, que es: vamos a poner proyectores digitales en nuestros espacios Inca para garantizar la continuidad del cine, para optimizar la calidad del cine nacional, que también viene en DCP, en digital, y además para darle la oportunidad a estos espacios de que empiecen también a proyectar películas del circuito comercial y se sostengan económicamente, porque se abre una posibilidad que las salas que no tenían 35 milímetros no tenían, que era pasar otro tipo de cine comercial. Esto se cumplió en tiempo y forma, nosotros ya sabíamos que nos iban a digitalizar, y hoy San Martín de los Andes tiene un proyector digital en el Centro Cultural Cotesma que nos permite ver desde las últimas películas en cartel, en estreno en simultáneo, como en este caso Los Minions, por ejemplo, que está funcionando muy bien, y nos permite tener una calidad en el espacio Inca impresionante. Se ve bien, se escucha bien, es lo último en tecnología. Tenemos una sala igual que en las grandes capitales del mundo, y esto gracias al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y una política cultural que apuesta para que nuestro cine tenga un lugar importante, que de alguna manera define la identidad de un país, qué pensamos, cómo vemos el mundo, quiénes somos, que el otro cine busca a veces inculcar otros valores, otros conceptos, otra visión del mundo, que no está mal ver cine de Hollywood, no está mal ver películas entretenidas, pero si uno ve cuál es el mensaje de todas esas películas, tiene poco que ver con lo que nosotros como argentinos somos. Y esa penetración cultural va modificando nuestra manera de ser, y para defender eso, qué mejor que el arte, el cine, la música, las tradiciones, todo lo que tiene que ver con la cultura nuestra, apostar y mantenerla firme y fuerte. Y la verdad que la política cultural de los últimos años está apuntando a esto, y acá en San Martín de los Andes lo estamos disfrutando, valorando y viendo los resultados. El espacio Inca creció muchísimo porque el cine ha mejorado muchísimo, y porque uno va al cine y se siente identificado. Es mi problemática, a mí me pasa lo mismo, tanto que si es drama, si es comedia, son historias que tienen que ver con nosotros. Hay muchos documentales de distintas zonas del país,
y nos deja otra cosa, y el cine es una herramienta fundamental para eso, no es solo entretenimiento. Y gracias a Espacios Inca tenemos esa amplitud de contenidos que suman y suman muchísimo. ¿Cómo somos los sanmartinenses para ver películas? No me contentes ahora, ¿cuál es el gusto? Estamos conversando con Lucas Verduga Santillán, estamos hablando de la parte educativa, ¿no?, del Centro Cultural Cotesma, después de la parte cultural con sus salas de cine, con sus salas de exposiciones. No se vayan de ahí, que seguimos conversando con Lucas.